¿Está bien? Nosotros tenemos aquí el tema de probabilidades. Primeramente vimos, conoce y entiende y maneja los conceptos básicos de probabilidad. Es lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿Está bien? Identifica y aplica el enfoque adecuado para asignar probabilidades. El enfoque adecuado se refiere a la probabilidad clásica, la probabilidad subjetiva, la probabilidad que nosotros hacemos por la experiencia, ¿no? Y vamos a empezar acá. Maneja y aplica los conceptos de probabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a manejar y vamos a hacer esto. Calcula probabilidades aplicando las reglas de adición y multiplicación. ¿De acuerdo? Vamos a ver primeramente los conceptos y después vamos a hacer ejercicios con tablas de contingencias. ¿De acuerdo? Los objetivos para la clase de hoy es la siguiente. Calcula probabilidades aplicando las reglas de adición y multiplicación y calcula probabilidades por medio de una tabla de contingencias. ¿De acuerdo? Estos dos objetivos o estas dos competencias las vamos a lograr hoy. Muy bien. Continuamos. Página 12. Página número 12. Dice tablas de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Muy bien. ¿Qué más? Correcto. Muy bien. Fíjense ustedes, aquí ustedes tienen una tabla de contingencia. Vamos a ver la relación que hay entre dos variables, ¿de acuerdo? La variable, una de las variables es vistas, películas vistas, ¿de acuerdo? 0 películas, 1 película, 2 o más películas, ¿está bien? Hombres, mujeres. ¿Quiénes ven más películas? Según esta tabla, ¿quiénes ven más películas? Las mujeres, ¿no? Mujeres, claro, ahí deben estar. Ya no le dicen novelas, ¿no? Ahora le dicen series, ¿no? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo una serie. Está viendo otra novela, nomás que ha cambiado de nombre. Sigue siendo novela. Parte realidad, parte fantasía. Eso es una novela, ¿no? Entonces, según este informe, según este cuadro, las mujeres ven más películas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar, vamos a hacer probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre haya visto una película? ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer haya visto 2 o más películas? ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre no haya visto ninguna película? ¿Se dan cuenta? Vamos a calcular las probabilidades en base a la información que nosotros hemos recogido. ¿Está bien? Vamos a empezar con la primera. La probabilidad condicional. A ver, antes. Por ejemplo, antes de entrar a la condicional. Dice, ¿cuál es la probabilidad de hombres? M se asignó a hombres. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de M? ¿Cómo calculo la probabilidad de hombres? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un hombre entre este total de datos? Los hombres son 70. ¿Está bien? Los hombres son 70. Y el total estudiado son 150. Entonces, para saber qué porcentaje o cuál es la probabilidad de que yo elija a un hombre, ¿no? Al azar, reciba la encuesta o saque de las encuestas, de las 150 encuestas, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una encuesta que sea de un hombre? Entonces divido 70 entre 150.
y la probabilidad es del 0.4467. En porcentajes, esto sería el 45%, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo la probabilidad de que un hombre sea elegido entre las encuestas, entre todas las encuestas recopiladas, vamos a suponer que son estas encuestas, la probabilidad de sacar una encuesta y que sea un hombre es del 45%. ¿Está bien? Vamos a la probabilidad condicional. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la probabilidad condicional? Es de que un evento en particular ocurra dado que otro evento haya acontecido. ¿Está bien? A eso se denomina la probabilidad condicional. Que ocurra un evento dado que otro evento haya ocurrido. ¿Está bien? La fórmula es esta. Probabilidad de C. ¿Dónde está C? La probabilidad de C dado que haya ocurrido M, va a ser de 15 entre 70. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente página. A ver, un momento. La probabilidad condicional. Expliquemos un poquito más. ¿Por qué estoy dividiendo 15 entre 70 la probabilidad condicional? ¿Por qué estoy dividiendo entre 15 entre 70? El evento C, dado que haya ocurrido M. ¿Está bien? El evento C, dado, ¿dónde está? El evento C, dado que ha ocurrido M. ¿De acuerdo? Por eso divido 15 entre 70. El evento C, dado que ocurrió el evento M. ¿Está bien? Se divide entre la probabilidad de hombres. A ver, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a interpretar CM. ¿Cuál es la probabilidad de que dos o más películas se hayan visto? Eso es C, dos o más. Dos o más películas se hayan visto, dado que estamos estudiando, dado que fue un hombre o fue un varón, sexo masculino, ¿está bien? Entonces, la probabilidad de que se hayan visto dos o más películas es esta. El total es 15, ¿de acuerdo? El total de hombres no es 15, el total de hombres es 70. Por eso divido 15 entre 70, dado que es hombre. Es el acontecimiento de un evento, dado que ha sucedido otro evento. Muy bien, continuamos. La probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta, fíjense, se simboliza con la intersección. Simbolizamos con la intersección. ¿Está bien? Probabilidad conjunta. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento M y ocurra el evento C? Ahora, la intersección va a ser igual a I, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean intersección, la intersección es igual a I, ¿está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra M y C, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra M y C? ¿Cuál es la probabilidad de M? La probabilidad de M es esta, ¿no? De hombres. Probabilidad de hombres. Son todos estos. 20, 35, 15. ¿Está bien? Que vieron ninguna película, una película, dos películas. Esta es la probabilidad de hombres. Y, como I es intersección C. Intersección C. ¿De acuerdo? Entonces, que hayan visto, no le interesa que haya visto ninguna o una película, sino le interesa que haya visto dos o más. Entonces va a intersectar. ¿Está bien? Hombres y la intersección de dos o más. ¿Cuál es la intersección? Llega a ser 15. ¿Está bien?
Entonces, para calcular la probabilidad de hombres y que hayan visto 2 o más películas, debo dividir la intersección entre el total, entre 150, ¿de acuerdo? La intersección entre 100, y eso es lo que tengo acá, 15 entre 150. Y si usted divide 15 entre 150, le va a dar 0.1, ¿está bien? Yo coloqué los ceros acá para completar que debemos trabajar con 4 decimales, pero la calculadora le da como resultado 0.1 nada más. ¿De acuerdo? Esa es la regla de la probabilidad conjunta. ¿Está bien? Donde vean el arquito es la intersección. En conjuntos ya vimos. La intersección en estadística simboliza I. ¿Está bien? ¿Cuál es la regla de la multiplicación? La regla, existe la regla general de la multiplicación. ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B? ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B? ¿Por qué la fórmula es un poquito más extensa acá? Por la siguiente razón. Porque simplemente esta fórmula va a trabajar con datos marginales y datos que están en el cuerpo de la tabla. ¿Está bien? Datos marginales son los totales. Ya en las tablas de contingencia, estos totales se denominan datos marginales. ¿De acuerdo? Y lo que está dentro son los datos condicionales. ¿De acuerdo? Son datos condicionales. De lo que está en el cuerpo de la tabla son datos condicionales. Entonces, esta fórmula es la regla de la multiplicación. ¿Sí? Esta fórmula es la regla general de la multiplicación. Por ejemplo, la misma, ¿está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre y haya visto 2 o más películas? Probabilidad de que un hombre haya visto 2 o más películas y haya visto 2 o más películas. Si voy a aplicar la regla de la multiplicación, la regla general de la multiplicación, voy a utilizar esta fórmula, que es la probabilidad de M, fíjense, la probabilidad de M de hombres es 70 sobre 150. ¿Está bien? Si yo divido 70 entre 150, voy a tener 0,4667. Y ese es el resultado que tengo acá. 0,4667. ¿Está bien? La probabilidad de hombres. Multiplicado por la probabilidad de C, dado que ha ocurrido M. ¿Está bien? ¿Cómo calculo la probabilidad de C, dado que ha ocurrido M? Probabilidad de C, dado que ha ocurrido M. ¿Se acuerdan? Probabilidad de C, dado que ha ocurrido M. Entonces multiplico 15 entre 70. ¿Ver? Muy bien, 0.2143 y es lo que tengo acá. Multiplico estos dos valores, 0.4667 por 0.2143. 0.10, ¿de acuerdo? O 0.1, pero ahí están los 4 ceros, por eso me da el mismo resultado. Entonces, fíjense, estos dos nos dan el mismo resultado. Acá, la fórmula es más corta, es la intersección entre M y C. Entre M y C, 15 entre 150 me da 0.10. Otra fórmula para calcular, que es la regla general de la multiplicación, es un poquito más larga, pero que llega al mismo resultado. Es el mismo resultado, pero, como les dije, ocupa valores marginales y valores condicionales. ¿De acuerdo? Las dos fórmulas nos ayudan a calcular la intersección. Continuamos. ¿Perdón?
Sí. Muy bien. Continuamos. La fórmula para la condicional es esta. Esta barrita que ustedes tienen ahí es dado. ¿Cuál es la probabilidad de A dado que ha ocurrido B? ¿Está bien? Y la probabilidad de A dado, esta barrita significa dado que ha ocurrido B, es así, la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la probabilidad de C dado que ha ocurrido M va a ser igual a la probabilidad de C intersección M, ¿está bien? De la C, de C intersección M sobre la probabilidad de M. C intersección M ya hemos calculado 15 sobre 150 y la probabilidad de M, varones, 70 sobre 150. Muy bien, hacemos las divisiones, 15 entre 150, 0,10, 70 entre 150, 0,46. Hacemos la división y voy a obtener 0.2143. ¿Está bien? Esa es la probabilidad de C dado M. Y es lo que nosotros acabamos de ver en el anterior ejercicio. Probabilidad de C dado M, 0.2143, que es el mismo resultado que tenemos acá. Muy bien. La parte teórica un poquito confusa, pero con los ejercicios nos vamos a ir ubicando mejor. Fíjense acá, regla de la adición. Ustedes saben que el evento A, el evento C, el evento B son mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? Estos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyentes? Que un hombre o una mujer o no ha visto ninguna película, o ha visto una, o ha visto más de 2 películas, ¿de acuerdo? No puede estar aquí en ninguna, no puede estar en una, o está en 2 o más, o está en ninguna, ¿está bien? Mutuamente excluyentes. Y en este otro lado, o es hombre o es mujer, ¿está bien? Está en uno de los dos grupos. Entonces, ¿qué dice la regla especial de la adición? Cuando yo calculo, ¿está bien? Cuando yo calculo 2 probabilidades, ¿está bien? Debo, esta U significa O, es unión, ¿está bien? En conjuntos hemos entendido o hemos aprendido que es unión, pero en estadística lo simbolizamos o lo mencionamos mejor como O, ¿de acuerdo? Se menciona como O. Entonces, la probabilidad de A o B, la probabilidad de A unión B, que está bien dicho también, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. A más B. ¿Cómo sé la probabilidad de A? 60 entre 150. ¿Cómo sé la probabilidad de B? 65 entre 150. ¿Está bien? Debo sumar esos dos y voy a saber la probabilidad de A unión o A o B. ¿Está bien? Por ejemplo, puesto que los géneros son mutuamente excluyentes, ¿cuál es la probabilidad de hombres o mujeres? ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de hombres o de elegir a un hombre o a una mujer? ¿De acuerdo? Hombres divido 70 entre 150. Son 70, el total es 150. Y mujeres 80 entre 150. 80 entre 150. 70 entre 150, 0,4667. 80 entre 150, 0,5333. Sumo ambos resultados y voy a tener el total que es 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la regla general? Esta es la regla especial de la adición. Fíjense, la regla general de la adición hace la misma suma, ¿está bien? De las probabilidades mutuamente excluyentes. Hace la suma, pero también hace una resta. ¿Cuándo aplico esta y cuándo aplico esta otra? Esta aplico cuando debo sumar dos, ¿cómo les puedo decir? Dos variables o dos características que están en una misma línea. Puede ser una línea horizontal o puede ser una línea vertical.
Escuchen, si yo hago la probabilidad entre hombres y mujeres, ¿está bien? Es línea horizontal, aplico la regla de la adición, la regla especial, aplico esta, ¿está bien? Si yo hago un cálculo entre la opción A, la opción B, estoy trabajando en línea, ¿está bien? Entonces, debo sumar a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esta fórmula me sirve, ¿de acuerdo? Esta fórmula me sirve. Pero si yo trabajo y hago la probabilidad entre hombres y algún valor de la columna de ABC, de las opciones de ABC, si yo trabajo acá, quiero saber la probabilidad de M o C, por ejemplo, quiero saber la probabilidad de M o C, no estoy trabajando en línea, estoy trabajando, vamos a decir, entre línea y columna, ¿está bien? Entre ambos. Cuando yo trabajo entre ambos, la regla de la adición me indica que debo aplicar esta fórmula, ¿está bien? Esta fórmula debo aplicar. Voy a hacer, por ejemplo, hombres y dos o más películas, ¿está bien? La probabilidad de hombres es 70 entre 150 y la probabilidad de ver dos o más películas, ¿está bien? ¿Cuál es? Es de 25 entre 150. Yo estas probabilidades debo sumarlas, ¿está bien? Debo sumarlas. Y restar, como dice acá la fórmula, menos la intersección. Hombres, dos o más, la intersección es 15 sobre 150. Entonces, debo restar esa intersección. ¿Está bien? No solamente sumo, sino debo restar la intersección entre ambos. Eso es lo que me indica esta fórmula. Muy bien. Regla de la adición. Uso la primera fórmula cuando trabajo en línea, puede ser línea horizontal o línea vertical. No hay problema. Estoy trabajando entre A, B, o sea, saber A o B, A o C, o quiero saber A, M o F. ¿Está bien? Utilizo esta forma. Pero cuando trabajo cruzado, ¿no? Ya sea entre horizontal y vertical o vertical horizontal, debo utilizar esta otra fórmula. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí dice, ya hicimos M o C. ¿Cuál es la probabilidad de M o C? M o C. ¿Está bien? Probabilidad de M, 70 entre 150, 0,46, 67. Probabilidad de C, 25 entre 150, 0,16, 67. Menos la intersección. Hombres, dos o más películas, 15 entre 150, ya sabemos que es 0,10, sumo y resto, y esta es la probabilidad de M o C, cuando trabajo intercalado, ¿no? Entre horizontal y vertical. Muy bien. ¿Alguna aclaración más? La regla del complemento. Página 15. Ya hemos visto esta regla del complemento, ¿está bien? Si yo tengo una probabilidad y quiero saber el resto, simplemente a uno le resto la probabilidad de no A para saber la probabilidad de A. También puedo anotar así. Probabilidad de no A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber el resto de las opciones, de las probabilidades, sencillamente al total de 1 le resto la probabilidad que tengo. Para saber el resto, el total del resto, tengo que hacer esta diferencia y ahí voy a saber con cuánto se completa la probabilidad que ya tengo calculada. Muy bien. Ya hemos visto la regla del complemento. A ver, vayamos con el ejercicio página 15. ¿Está bien? Página 15. Háganse, por favor, un formulario así. ¿Está bien? Probabilidad conjunta A intersección B. ¿Está bien? Pues generalmente interceptan entre una línea horizontal y una línea vertical y se divide entre el total. ¿Está bien? Regla de la multiplicación.
¿Está bien? A y B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Está bien? La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. ¿Estamos de acuerdo? Así nos resumen de las fórmulas. Regla de la adición. Muy bien. Cuando es horizontal y vertical, no hay problema. Utilizamos esta fórmula. ¿De acuerdo? Sumamos. Si los valores son horizontales, sumamos y concluimos. Si son verticales, igual. Pero si hay cruce entre ellos, ya sea un valor vertical con un valor horizontal, aplicamos la segunda regla de la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos en este ejercicio. ¿Alguien lea, por favor, el planteamiento? ¿Qué dice el planteamiento? ¿Alguien puede leer? En la segunda mitad del año, en la división profesional del fútbol boliviano, los equipos médicos documentaron 256 lesiones que causaron la pérdida de tiempo de participación a jugadores. Los resultados de esta investigación se muestran en la tabla siguiente. Muy bien, muchas gracias. Dice, son lesiones, ¿está bien? Son lesiones que han ocurrido en dos momentos, en la práctica y en el juego, ¿de acuerdo? Práctica y juego. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre. Y se las ha clasificado entre menor, una lesión menor, una lesión moderada, pero también han existido lesiones graves, tanto en la práctica como en el juego. Menor se ha codificado con A, moderada con B y grave con C. En la práctica está codificado con P y en el juego está codificado con G. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cuál es la probabilidad de A? Inciso A, probabilidad de A. ¿Está bien? Probabilidad de A. ¿Cuál es? Todo A. ¿Cuánto es el total de A? Muy bien. Entonces la probabilidad de A va a ser 154, ¿está bien? Dividido entre el total. ¿Cuánto es el total? Muy bien. Es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Entonces, la probabilidad de A es de 154, sea en la práctica, sea en el juego, ¿está bien? Pero ese total dividimos entre el total mayor, ¿de acuerdo? 154 entre 256, ¿cuánto es? ¿0,60? Muy bien. Entonces, probabilidad de A igual a 0,60. El 60% de los, miren, ¿cómo se interpreta esto? El 60% de los participantes tuvieron lesiones menores, ¿de acuerdo? Lesiones menores. Probabilidad de G. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador se haya accidentado en pleno juego? Probabilidad de G. Puede ser menor, puede ser moderada, puede ser la probabilidad de G. El total, ¿cuánto es de G? La probabilidad de G. 100. Correcto. 155 dividido entre 256. ¿Cuánto es eso? Calculadoras, jóvenes. 61. Redondeando 0,61. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad de G va a ser igual a 0,61, parecido igual al 61%. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? La probabilidad de que un jugador se lesione en pleno juego es del 61%. Interesante, ¿no?
Ahora vamos a la intersección. Para la intersección existen dos fórmulas. Por esta vez voy a hacer las dos fórmulas, ¿de acuerdo? Pero ya en los exámenes, en las prácticas, ustedes lo hacen ya sea por la primera o la segunda fórmula. Nos pide A intersección G. A y G. ¿Cuál es la probabilidad de A y G? Probabilidad de A y la probabilidad de G. ¿De acuerdo? ¿En qué valor interceptan? Probabilidad de A, probabilidad de G. ¿En qué valor? En 88. Entonces, probabilidad de A y G va a ser 88. ¿Está bien? 88 dividido ¿entre cuánto? Entre el total. 256. Eso es igual a, gracias, 0.34. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera fórmula. La segunda fórmula para la intersección, ¿qué me indica? La probabilidad de que ocurra A intersección G, ¿está bien? Va a ser igual ¿a qué? A la probabilidad de A por la probabilidad, perdón, la probabilidad de G, no es la probabilidad de A, es la probabilidad de G dado, perdón, acá es G, la probabilidad de G por la probabilidad de A dado G. ¿Está bien? Probabilidad de G tiene que darme el mismo resultado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de G? Probabilidad de G, 155 entre 256. ¿De acuerdo? 155 entre 256. Por la probabilidad de A dado G. ¿Está bien? Y la probabilidad de A dado G va a ser igual ¿a qué? A la probabilidad de A intersección B, perdón, A intersección G. ¿Dónde está? A intersección G, 88 entre 256, dividido entre la probabilidad de G. Y la probabilidad de G es 35, perdón, 155 entre 256. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer acá? Extremos y medios. Anoto. 255 sobre 256. Perdón, probabilidad de G 155 sobre 256. Por extremos. 88 por 256. Línea de fracción. 56 por 155. ¿De acuerdo? ¿Puedo simplificar acá? ¿Puedo hacer simplificaciones? Como son productos, sí. Puedo simplificar este con este y este con este otro. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es 256. Simplificamos, me va a quedar 88 sobre 256, que es lo mismo que tengo acá. Entonces voy a tener 88 dividido entre 256, 0.34.
¿Se dan cuenta?